Bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Espero de corazón que estén teniendo un día maravilloso, lleno de luz y de buenas energías. Hoy nos adentramos en un tema que promete ser nada menos que explosivo, algo que sin duda nos ha mantenido a todos con el alma en un hilo, expectantes y con la mente trabajando a toda máquina. Y es que vamos a desentrañar una historia que ha resonado con fuerza, que ha generado un torbellino de conversaciones y especulaciones. Burak y Neslihan revelan secretos, ellos querían nuestra ruptura, sí, han escuchado bien, y la pregunta es tan directa como impactante. Las tensiones palpables, las conjeturas que vuelan sin cesar, los rumores que se propagan como pólvora, todo parece apuntar a que dos figuras que hasta hace poco parecían ajenas a la tormenta, Burak y Neslihan, podrían haber estado tejiendo un plan, jugando un papel crucial en una situación que, de una forma u otra, nos ha afectado profundamente a muchos de nosotros. Este vídeo, mis queridos amigos, no pretende ser una mera recopilación de chismes o cotilleos baratos. Nuestro objetivo aquí es ir más allá, es intentar comprender las verdaderas motivaciones que se esconden tras estas acciones, es tratar de desvelar qué se oculta detrás de las apariencias, y sobre todo, analizar cómo estas revelaciones, estas nuevas piezas del rompecabezas, podrían impactar drásticamente nuestra perspectiva sobre lo sucedido y sobre las personas involucradas. Así que les invito a que se pongan cómodos, que se preparen para una inmersión profunda en este asunto, y que si aún no lo han hecho, les imploro encarecidamente que se suscriban a nuestro canal. Con solo un clic en ese botón de suscripción, y activando la campanita de notificaciones, se asegurarán de no perderse ni un solo detalle de nuestros próximos vídeos, donde siempre nos esforzamos por traerles las noticias más impactantes, los análisis más profundos y las perspectivas más objetivas. Su apoyo, su compañía y su activa participación significan el mundo para nosotros, y son el motor que nos impulsa a seguir adelante. Ahora, sin más preámbulos, adentrémonos de lleno en el corazón palpitante de esta historia. Las redes sociales, esas plazas públicas virtuales donde todo se amplifica, y los medios de comunicación, a menudo ávidos de carnada, han estado ardiendo, incendiados por las declaraciones y las filtraciones que conciernen a Burak y Neslihan. En un principio el panorama se presentaba de una manera relativamente inocente. Parecía tratarse de un simple malentendido, de una fricción inevitable entre personalidades con caracteres distintos, quizás de una tensión superficial que se disiparía con el tiempo. Sin embargo, las últimas revelaciones, esos fragmentos de verdad que han salido a la luz, han abierto de par en par una caja de Pandora, liberando un torrente de dudas y sospechas, y la pregunta que resuena con más fuerza en la mente de todos, la pregunta que no nos deja dormir, es esta: ¿estaban ellos, Burak y Neslihan, conspirando activamente para que las cosas terminaran como terminaron? Su intención última era, de hecho, causar esa ruptura que tanto nos ha dolido, que nos ha afectado en lo más profundo. Según lo que ha ido emergiendo pieza a pieza, como un delicado pero peligroso rompecabezas, parece que Burak, en sus conversaciones privadas, esas que se creían seguras y confidenciales, y en sus interacciones con terceros individuos que hoy se animan a hablar, habría expresado ciertos resentimientos, ciertos descontentos que iban más allá de una simple frustración pasajera. No se trataba de comentarios aislados dictados por el calor del momento. Hablamos de comentarios que, según los testimonios, pintaban un cuadro bastante sombrío, desalentador y, francamente, preocupante sobre la otra parte involucrada, sobre la dinámica de la situación en general, y que parecían apuntar inequívocamente hacia un deseo subyacente, una inclinación latente de ver un final, de forzar una conclusión. Es como si, en lugar de buscar soluciones constructivas, de tender puentes o de mediar para sanar las heridas, estuviera activamente alimentando la discordia, sembrando semillas de duda, de desconfianza y de malestar. Y lo que resulta aún más alarmante y perturbador es que estas conversaciones y estos comentarios no se limitaban a un instante de enfado pasajero, a una rabieta momentánea, sino que, según los que han decidido hablar, parecían conformar un patrón recurrente, una forma de actuar sistemática. Por su parte, Neslihan, aunque quizás con un enfoque más disimulado, con una sutileza que podría llevar a la confusión, también habría contribuido, de manera activa o pasiva, a la construcción de esta narrativa de discordia. Sus acciones, sus omisiones deliberadas, e incluso algunas de sus palabras pronunciadas públicamente, que en su momento pudieron parecer inocuas o irrelevantes, habrían sido interpretadas por muchos, y los hechos parecen confirmarlo, como una forma calculada de mantener viva la llama de la discordia, de avivar las brasas del conflicto. Quizás no con la misma franqueza, con la misma crudeza que Burak, pero sí de una manera que, al final del día, sumaba inexorablemente a la creciente tensión, a la atmósfera de conflicto que se respiraba.
Se habla de alianzas inesperadas, de comentadas conversaciones a espaldas de quienes debían estar al margen, y de cómo estas acciones, estas maniobras, habrían creado un ambiente fértil, un caldo de cultivo propicio para que las cosas inevitablemente comenzaran a desmoronarse, a deshacerse como un castillo de naipes. La verdadera clave de esta historia, el elemento que la dota de una intriga tan profunda y a la vez tan dolorosa, es el enigma del asterisco porque asterisco. ¿Qué estaba motivando a Burak y Neslihan a actuar de esta manera? ¿Qué motor impulsaba sus acciones? Había celos enredados en el meollo de la cuestión. Quizás un deseo de venganza, un afán de revancha por alguna ofensa, real o simplemente percibida, que había quedado sin saldar. O tal vez, y esta es una posibilidad que no podemos descartar, un interés propio, una ambición oculta, un beneficio personal que se veía favorecido por la inestabilidad, por la ruptura y por el consiguiente caos. Estas son las preguntas que nos atormentan, que nos quitan el sueño, porque cuando somos testigos de cómo personas que en apariencia se encuentran fuera del ojo del huracán, ajenas a la tormenta, influyen de manera tan directa y perniciosa en nuestro entorno más cercano, es natural, es humano, sentirnos traicionados, confusos e incluso profundamente heridos. Las pruebas que han ido surgiendo, que se han ido desenterrando con esfuerzo y perseverancia, son diversas y contundentes. Tenemos mensajes de texto filtrados, fragmentos de conversaciones íntimas que han llegado a nuestras manos, testimonios directos de personas cercanas, testigos presenciales que valientemente han decidido alzar la voz y romper el silencio, y grabaciones, aunque polémicas y de dudosa procedencia en algunos casos, que nos ofrecen una ventana, un vistazo inestimable, a esas conversaciones privadas que tanto se empeñaban en ocultar. Estos elementos, cuando se unen, cuando se analizan en conjunto, pintan un cuadro bastante alarmante, un escenario que va más allá de la mera casualidad o del simple desafortunado cúmulo de circunstancias. No se trata de una simple coincidencia, sino, según la evidencia, de acciones deliberadas, de maniobras cuidadosamente orquestadas. Ver cómo se manipulan las situaciones, cómo se distorsionan las percepciones, cómo se tejen las mentiras, es algo que inevitablemente nos hace cuestionar la autenticidad de las relaciones, la sinceridad de las intenciones y la fiabilidad de las personas que nos rodean. Es fundamental, en estos momentos de confusión y de dolor, intentar analizar esta situación desde una perspectiva lo más objetiva posible, aunque la tarea se presente como titánica, como casi imposible. Si Burak y Neslihan en efecto buscaban activamente la ruptura, ¿cuáles eran sus objetivos finales? ¿Qué pretendían conseguir con todo esto? Quizás su objetivo era eliminar una influencia que consideraban molesta, un obstáculo para sus propios planes, para sus ambiciones personales. O tal vez, y esta es una teoría que aterra por su simpleza, simplemente disfrutaban del drama, del caos, de la desestabilización, de ver cómo las cosas se salían de control. La psicología humana es, sin duda, un laberinto complejo, y a veces las motivaciones más oscuras, las más retorcidas, se esconden detrás de sonrisas amables y gestos aparentemente inofensivos. La revelación de estos secretos, de estas verdades incómodas, nos obliga, nos impulsa, a reflexionar sobre la importancia vital de la comunicación honesta y directa. Cuando las cosas se manejan en las sombras, cuando se siembran las dudas de forma sistemática, cuando se alimentan los malentendidos y las sospechas, es casi inevitable que las relaciones, por fuertes que parezcan, se deterioren, se fracturen irremediablemente. Y lo más triste, lo más desgarrador de esta dinámica, es que a menudo, los que terminan sufriendo las consecuencias más devastadoras son aquellos que menos lo esperan, aquellos que confiaron plenamente en la buena fe de todos, aquellos que creyeron en la sinceridad de las intenciones. Este asunto de Burak y Neslihan, con sus ramificaciones y sus giros inesperados, nos deja una lección invaluable sobre la confianza. Nos enseña que debemos ser más cautelosos, más observadores, que debemos aprender a leer entre líneas y a desconfiar de las apariencias. No todo lo que brilla es oro, como bien dice el refrán popular, y no todas las palabras que escuchamos, por muy bien intencionadas que parezcan, son necesariamente ciertas. La historia, tanto la personal como la colectiva, nos demuestra incansablemente que incluso en las situaciones más inesperadas, pueden surgir actores ocultos, figuras sombrías, con agendas propias y muy bien definidas, dispuestas a manipular, a influir y a lograr sus propios fines a costa del bienestar ajeno. Y lo más importante, ¿qué podemos aprender de todo este entramado para nuestras propias vidas? ¿Cómo podemos aplicar estas lecciones para no caer en trampas similares? Primero, la importancia insustituible de la autenticidad. Ser transparentes en nuestras intenciones y en nuestras acciones es la piedra angular para construir relaciones sólidas, duraderas y verdaderamente significativas.
Segundo, la necesidad imperiosa de verificar la información, de contrastar las fuentes, y de no dejarnos arrastrar por la corriente de los rumores y las especulaciones. Las palabras de una persona pueden ser fácilmente distorsionadas, sacadas de contexto o incluso inventadas, y es nuestra responsabilidad, nuestro deber, buscar la verdad con ahínco y con escepticismo saludable. Tercero, y quizás lo más crucial de todo, la importancia fundamental de rodearnos de personas que genuinamente nos apoyan, que nos quieren bien, personas cuya intención primordial sea construir, edificar, sumar y no en absoluto destruir, derrumbar o socavar. La trama se enreda y se vuelve aún más compleja cuando consideramos el impacto devastador que estas acciones, estas presuntas maquinaciones, tuvieron en las personas directamente afectadas. La ruptura, cuando es provocada, instigada o exacerbada por terceros, puede dejar cicatrices profundas, heridas emocionales que tardan mucho tiempo en sanar, puede afectar gravemente la autoestima y generar un sentimiento de traición, de desilusión, que es terriblemente difícil de superar. Es un recordatorio doloroso, un golpe de realidad, de que las palabras y las acciones, por pequeñas que parezcan en un principio, pueden tener consecuencias catastróficas irreversibles. Ahora, mis queridos amigos, la pregunta inevitable es ¿qué sigue? ¿Hacia dónde se dirige esta historia? La controversia, lejos de disiparse, parece estar lejos de terminar. Es muy probable que en los próximos días, en las próximas semanas, sigan saliendo a la luz más detalles, más revelaciones, más pruebas que arrojen aún más luz sobre este asunto. Y nosotros, como espectadores atentos, como analistas de estas complejas narrativas, tenemos la importante tarea de seguir observando, de seguir cuestionando, de mantenernos informados, y sobre todo, de formarnos nuestras propias opiniones, basadas siempre en la evidencia sólida y en el razonamiento lógico. Hemos llegado, sin duda, a un punto crucial en el desarrollo de esta historia. Burak y Neslihan, con sus recientes declaraciones, con sus acciones que han salido a la luz, han puesto en tela de juicio, han sembrado la duda sobre la verdadera naturaleza de sus intenciones. Si bien es cierto que no podemos emitir un juicio absoluto y definitivo sobre si su objetivo principal y único era la ruptura, la evidencia que se ha ido acumulando apunta de manera contundente a que jugaron un papel significativo, y probablemente perjudicial, en su desarrollo. Es muy probable que hayan contribuido activamente a alimentar las tensiones, las dudas y las inseguridades que, lamentablemente, condujeron a ese doloroso desenlace. En resumen, queridos amigos, hemos explorado en profundidad las declaraciones, las acciones y las posibles motivaciones de Burak y Neslihan. Hemos analizado cómo sus palabras y sus actos, tanto públicos como privados, podrían haber sido determinantes para que la ruptura se produjera. Hemos reflexionado sobre las posibles razones que podrían estar detrás de su comportamiento, desde celos hasta ambiciones personales, y lo que es más importante, hemos extraído valiosas lecciones de esta compleja y dolorosa situación para aplicarlas en nuestras propias vidas, haciendo hincapié en la trascendental importancia de la autenticidad, de la verificación rigurosa de la información y de rodearnos siempre de personas genuinas, sinceras y que nos aporten valor. De verdad, muchísimas gracias por acompañarnos hasta el final de este vídeo. Su tiempo, su atención y su interés son increíblemente valiosos para nosotros. Ahora, y este es el momento que más disfruto, me encantaría saber qué piensan ustedes. ¿Creen que Burak y Neslihan querían activamente la ruptura? ¿Qué otras interpretaciones tienen de esta intrigante y a veces descorazonadora situación? Por favor, les invito encarecidamente a que dejen sus comentarios, sus reflexiones, sus preguntas aquí abajo. Me encanta leer cada uno de sus mensajes y debatir constructivamente con ustedes. Su perspectiva enriquece enormemente nuestra comunidad. Y si este vídeo les ha parecido interesante, si les ha resultado intrigante, o si les ha proporcionado alguna perspectiva nueva que antes no tenían, por favor, no olviden darle un gran asterisco me gusta asterisco. Su like es un gesto pequeño para ustedes, pero para nosotros significa el mundo, y ayuda enormemente a que YouTube recomiende nuestros vídeos a más personas que puedan estar interesadas en este tipo de contenido. Compártanlo sin dudar con sus amigos, con sus familiares, con quien creen que podría beneficiarse o interesarse en este tema. Y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse a nuestro canal y activen esa campanita de notificaciones. Será un verdadero placer tenerlos formar parte activa de nuestra creciente comunidad. Nos vemos como siempre en el próximo vídeo. Cuídense mucho. Adiós.